asistencia. Les recuerdo, estamos en el evento organizado conjuntamente por la revista China Hoy y el Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM, muy contentos de realizar este evento conjunto sobre el tema de la Asamblea Popular Nacional y la conferencia consultiva política que se está realizando y en donde apenas están saliendo un grupo de reflexiones, análisis. En un momento le cedo la palabra a nuestro moderador. Yo simplemente de nuevo reiterar con mucho gusto al director de China Hoy la posibilidad de hacer este evento conjunto y reiterar, como lo hacemos en cada uno de nuestros eventos, sumarse a los esfuerzos que se vienen haciendo sobre el análisis, el conocimiento en el largo plazo, donde hay temas particulares como el día de hoy, pero sumarse al esfuerzo que vienen haciendo instituciones como China Hoy, varias otras, y también el Centro de Estudios China. Revisen los portales de la China Hoy, desde Chinesa, hay un buen grupo de publicaciones, hay una enorme cantidad de temas en donde tenemos grandes vacíos y no puedo más que invitarlos a participar en este proceso que es realmente relevante, ¿no? Con ello le doy la palabra a Juan Carlos Zamora, que tendrá la función de coordinarnos y moderarnos las presencias, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Gracias, doctor Lucen. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta serie de ponencias sobre la Asamblea Popular Nacional y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino en 2015 y su relevancia económica para China y otros países. Hoy tenemos el gusto de contar en la Facultad de Economía con la presencia de importantes especialistas en el tema China, quienes analizarán y nos darán una guía para comprender de qué manera las dos asambleas de China nos involucran. Tengo el placer de presentar a las personalidades que nos acompañan el día de hoy. Y en primer lugar está con nosotros el señor Lin Yi, jefe de Cancillería de la Embajada China en México, quien viene en representación del señor embajador Xiu Xiaoqi. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Contamos con la presencia de Eugenio Llano Ross, economista egresado de la UNAM, con posgrados en universidades británicas. Actualmente es académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Fue el primer embajador de México en la República Popular China entre 1972 y 1976 y después recibió el cargo entre 1982 y 1987. Déjenme un fuerte aplauso. Jorge Eduardo Navarrete, economista de la UNAM y destacado diplomático e investigador. Ocupó el cargo de embajador de México en China entre 1989 y 1993. Y por supuesto no podría faltar en esta mesa uno de los especialistas más destacados, mexicano por supuesto, que es un gran estudioso sobre China y además es de casa. El doctor Enrique Russell Peters, coordinador del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM. Pues bien, sin más preámbulo, comenzamos ahora con nuestro evento y cedo la palabra al señor Lin Yi, quien tiene ahora 15 minutos para exponer, y al terminar haremos un pequeño análisis y seguiremos con los demás ponentes. Adelante, señor. Bien, muy buenos días a todas y todos. Primeramente quiero agradecer por la invitación que nos dieron tanto China Hoy, la revista China Hoy, como el Centro de Estudios de México y China, en UNAM. Para ahorrar tiempo voy directamente al grano, ¿no? Como el tema es la Asamblea Popular Nacional, yo voy a hacer una presentación muy breve sobre qué es la Asamblea Popular Nacional de China, pero mi punto, voy a enfocarme principalmente en el desarrollo de la economía china. Como ustedes, yo creo que la mayoría estudian en la Facultad de Economía, ¿no? Y yo creo que debe ser sus intereses. Bien, la Asamblea Popular Nacional
Nacional de China es el máximo órgano legislativo de China, formada por alrededor de 3.000 diputados que se reúnen, como son tantos, se reúnen una vez al año en Beijing. Pero ellos también son elegidos por un periodo de 5 años. La composición de la Asamblea elegida en 2013 tiene 2.987 diputados y constituye la 20ª Asamblea Popular Nacional, cuyo mandato finalizará, como son 5 años, ¿no? Finalizará en el año 2018. Entre los diputados de la Asamblea, casi 3.000 miembros, un grupo más reducido, ahora son 175, forman el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, que se reúne de manera habitual, normalmente cada 2 meses, y se cargan de las actividades legislativas rutinarias. Ahora tenemos un presidente que trabaja por un periodo de 5 años y 13 vicepresidentes y total 161 miembros permanentes de la Asamblea. El presidente señor Chang visitó México el pasado noviembre a México por primera vez, y también fue la visita de un presidente de la Asamblea chino a México durante los 42 años de establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y México. Entonces fue una visita muy importante, ¿no? Fue recibido también tanto por el presidente de Nieto como por los dos presidentes de la Cámara, tanto de la Cámara de Senado como de la Cámara de los Diputados mexicanos. Además del poder legislativo, la Constitución de China otorga a la Asamblea otros 3 poderes: el poder de elegir, decidir y de destituir a los integrantes o dirigentes de los órganos supremos del Estado, el poder de decisión en los asuntos importantes del Estado y el poder de supervisión sobre los otros órganos supremos del Estado. Hasta aquí es una presentación muy breve sobre la Asamblea, ¿no? Yo creo que mis amigos mexicanos para presentar más profunda, más integral sobre la Asamblea Popular Nacional de China. Como saben ustedes, a partir del día 5 de este mes hasta el día 15 de este mes, total 11 días, en Beijing está celebrando la 3ª sesión de la 20ª Asamblea Popular Nacional. Y la Asamblea está revisando el informe sobre la labor del gobierno del primer ministro de China. Entonces, según este informe, el año pasado China, superando las dificultades y sacando las plazas fuertes, digamos, de circunstancias complicadas internacionales, China cumplió las principales metas y tareas de desarrollo económico y social fijadas para 2014. Entonces, el año pasado el desarrollo económico y social marchó en general con paso seguro e hizo progresos sobre la base de la estabilidad. La principal señal de la estabilidad consistió en que el funcionamiento económico permaneció dentro de unos límites razonables. Estabilidad en el ritmo de crecimiento. Primero, estabilidad en el ritmo de crecimiento. El PIB de China el año pasado alcanzó los 63,6
billones de yuanes, más o menos 10 billones de dólares norteamericanos, con un crecimiento de 7,4%, más que el ejercicio precedente. Entonces, lo que nos permitió situarnos en las primeras filas de las principales economías del mundo. Segunda estabilidad es la estabilidad en el empleo. En las ciudades y los poblados se crearon más de 13 millones de empleos, cifra superior al año pasado. Tercera estabilidad es estabilidad en los precios, o sea, IPC, ¿no? Índice de los precios al consumidor. El año pasado fue del 2%. Todos esos progresos comparten el siguiente rasgo distintivo general: la acentuación de la coordinación y sostenibilidad del desarrollo. La estructura económica experimentó una nueva optimización. La producción de cereales llegó a 605 millones de toneladas. La tasa de contribución de consumo al crecimiento económico subió 3 puntos porcentuales, llegando hasta el 1,2%. El porcentaje de valor agregado del sector servicios se elevó del 46,9 a 48,2%. O sea, la proporción del PIB correspondiente a los gastos en investigación, experimentación y desarrollo superó el 12%. La intensidad de consumo de energía, al contrario, bajó un 4,8%. La mayor disminución registrada en los últimos años. La vida del pueblo experimentó nuevas mejoras. Por ejemplo, el crecimiento real de los ingresos per cápita de la población nacional fue del 8%. Los ingresos per cápita disponibles de la población rural aumentaron un 9,2%. La población rural necesitada se redujo en más de 12 millones. Se resolvió el problema de la seguridad del agua potable a más de 66 millones de habitantes de las zonas rurales. El volumen del turismo emisor rebasó los 100 millones de pasajeros, de viajeros. Pero los que han venido a México solamente sobrepasaron 60.000, ¿no? Un porcentaje no significativo. La reforma y la apertura lograron nuevos avances. Empezaron a ejecutarse una serie de tareas prioritarias de la profundización integral de la reforma, y el actual gobierno cumplió con anticipación su objetivo de reducir en una tercera parte los asuntos sujetos al examen y la aprobación administrativos. O sea, ahora son más fáciles, ¿no? Por ejemplo, abrir una empresa o abrir un negocio. A lo largo del año pasado, las dificultades y los desafíos fueron para nosotros mayores de lo previsto. Sin embargo, resueltos a salir al encuentro de las adversidades, el gobierno chino realiza principalmente 3 siguientes trabajos. 1. Puesta en práctica del control con objetivos bien definidos sobre la base del control ejercido dentro de los límites establecidos para mantener
el crecimiento estable de la economía. Segundo, profundización de la reforma y apertura para activar el vigor del desarrollo económico y social. Tercero, intensificación del reajuste estructural para potenciar la globalización ulterior del desarrollo. Cuarto, tejimiento compacto y sólido de una red de garantización de las condiciones de vida del pueblo para incrementar su bienestar. Quinto, innovación de la gobernanza social para promover la armonía y estabilidad. Son cinco terrenos que el gobierno ha dedicado mucho, ha esforzado mucho para lograr las metas principales del año pasado. Para este año, a lo mejor se interesa por las disposiciones generales sobre el crecimiento económico y social de China. Para este año, tenemos también unas metas muy concretas, ¿no? Considerando las dificultades, tanto internacionales como nacionales. La economía mundial está viéndose sometida a un profundo reajuste. La fuerza motriz necesaria para su recuperación aún es insuficiente y la influencia de la geopolítica se crecienta. Entonces, para este año, nosotros tenemos unas orientaciones del gobierno, ¿no?, para el desarrollo tanto económico como social. Las principales expectativas sobre el desarrollo económico y social de este año son aumentar el PIB en alrededor de un 7%. El año pasado fue 7,4%, este año alrededor de 7%. Mantener el alza de IPC en torno al 3%. Crear más de 10 millones de puestos de trabajo en las zonas urbanas. Mantener la tasa de empleo urbano registrado por debajo del 4,5%. Incrementar el volumen de las importaciones y exportaciones en alrededor del 6%. Además, este punto muy importante es la intensidad del consumo de energía. Se reducirá en más de un 3,1%. Entonces son las principales metas, ¿no?, económicas sociales de este año. Para llevarla a buen término de labor, ha de dominar, como es debido, tres puntos muy importantes. Esto, la estabilización y perfeccionamiento de la política macroeconómica. Segundo, mantenimiento del equilibrio entre la estabilización del crecimiento y el reajuste estructural. Tercero, formación y catalización de nuevas fuerzas motrices de desarrollo económico y social. En fin, este año el gobierno tiene bastantes recursos, suficientes recursos para lograr las metas. Para concluir, yo creo que con los esfuerzos tanto del pueblo como del gobierno, China todavía, ¿no?, tiene mucha potencialidad para su desarrollo económico y social. Muchas gracias y buenos días. Es muy interesante las que nos presentan en estas líneas, entre ellas los 100 millones de turistas que están yendo de China hacia otros países del mundo. Eso nos puede involucrar a nosotros de una manera muy directa, pero bueno, lo iremos desarrollando en los próximos minutos.
Y ahora damos la palabra al embajador Eugenio Adriano Ross, que cuenta con 15 minutos también. Bueno, agradezco mucho a la revista China Hoy por acompañar, a Enrique Russo y a los compañeros de Fusilet, y al señor Linchi, jefe de Cancillería de Embajada de China en México. Yo voy a hablar de la evolución de la Asamblea Popular Nacional en términos históricos. ¿Para qué sirve? Por ejemplo, primero, lo que se llama en China el diálogo, o sea, la doble conferencia histórica, que es la Asamblea Popular Nacional y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, están reuniendo hoy, en estos días, como ya dijo el señor Li, en la capital de la República Popular China. Están reuniendo ambas instituciones, llevan 12 congresos nacionales, contando de 1954 a 2013, mientras que el Partido Comunista en el poder lleva 11 congresos nacionales. Ahora, esta doble institución se reúne con el siguiente antecedente que es importante tener en cuenta. La República Popular fue gobernada de septiembre de 49 hasta 1954 por la Conferencia Consultiva Política, que es un concepto de 31 que se reunió en septiembre, 10 antes de que se proclamara la República Popular China. Esta Conferencia Consultiva del Pueblo Chino proclamó el programa común por el cual empezó a construirse la República Popular. La idea de un frente común implicaba la alianza entre los campesinos, obreros, pequeños burguesía nacionalista y el Partido Comunista de China. El programa común, para darles una idea de cómo está compuesto, tenía 60 artículos distribuidos en 7 capítulos. Y uno de ellos, el segundo capítulo, era los órganos del poder del Estado. Y ahí por primera vez se habló de lo que iba a hacer, lo que podría hacer después la Asamblea Nacional. A partir de septiembre de 1954 comenzó la Asamblea Popular Nacional y proclamó la primera constitución de este país. Ahí están sintetizados en el siguiente cuadro las 4 constituciones que se han proclamado en China, 54, 75, 78 y 2012, esta última con varias reformas. Y sin detallar el componente de todas ellas, simplemente les refiero lo siguiente. La Constitución de 54 es muy parecida en contenido de extensión a la actual. Es una Constitución que tenía 106 artículos en 4 capítulos, se redujo de 7 el programa con una 4. La siguiente Constitución, primero una palabra del 54. La Constitución del 54 es casi en gran parte es una copia de la Constitución Soviética de 1936, con los 2 elementos tomados por el Partido Comunista Nacional de la lucha por la conquista del poder. Pero básicamente, la idea en cuanto a la estructura del Estado es que no era una división de poderes como ocurre en las constituciones liberales de Occidente. La Asamblea Popular Nacional, tomando la idea de Lenin de que no podía tener un sentido de equilibrio político, tenía que fundar la función de ser el órgano más importante del poder popular, que sea la idea del año 54. En el 75 viene una nueva constitución que fíjense cómo se reduce. En el 1975 de 160 artículos a 30 artículos en 4 capítulos. Es una constitución que se reduce muchísimo, como vamos a ver más adelante. Simplemente les diré lo siguiente. En esta constitución se proclamó varios años después de que se había terminado la última sesión plenaria del anterior Congreso, y duró muy poco tiempo, porque pocos años después, ya después de la muerte del presidente Mao Zedong, se proclama la Constitución de 1978 con 60 artículos en 4 capítulos. Ahora, están los elementos de las constituciones
No sé si estoy manejando bien. Ahí están los congresos que se han celebrado, ustedes pueden ver. En la primera Constitución 54 establecía que la Asamblea Popular Nacional se reuniría como Congreso Nacional cada 4 años, y solamente ocurrió esa regularidad en el primer periodo entre 54 y 59. Después hay un largo periodo, se establece la Revolución Cultural, y es hasta más adelante cuando viene a regularizarse, digamos, la parte operativa de la Constitución. Ahora, ¿qué es actualmente, digamos, qué dice la Constitución de lo que es el poder legislativo de China? Primero, dos presidentes. Es lo que escrito ahí, ¿no? Ahí lo que tienen ustedes es un organograma de cómo la estructura formal del poder en China, donde se dice que el poder reside en el pueblo, y el pueblo manifiesta ese poder a través del Consejo Nacional, que es el órgano superior de los poderes del Estado. Esta es la Constitución, como la Conferencia de Constitución Política del Pueblo Chino se vuelve un órgano meramente asesor, aunque se cierran paralelamente en el mismo periodo, uno es legislativo, otro es asesor. Y ahí viene la estructura, digamos, la estructura formal de la Constitución, la estructura de receta. Y ahora vamos a ver por qué. La estructura es que es el Partido Comunista de China que determina la dirección política del país. Y después se reúne la Asamblea Popular Nacional y va, digamos, legislar. Parémonos en la Constitución de 82. En la parte del primer capítulo, que son los principios generales de la República Popular, ya lo atención ustedes en los siguientes elementos. El sistema socialista es el artículo primero de la Constitución. Es el sistema básico de la República Popular China. Está prohibido el sabotaje del sistema socialista por parte de cualquier organización pública. Artículo 2. Se suprime en el artículo 2 un concepto que venía de la Constitución de 75 y 78, donde decía que la Asamblea Popular era el órgano supremo bajo la dirección del Partido Comunista de China. Hacer explícito lo que es la realidad, pero ya en el 82 lo eliminaron. Y el artículo 2 suprime toda la parte relacionada con el Partido Comunista y simplemente señala que todo el poder de la República Popular China pertenece al poder. El artículo 3 no menciona excepto en el concepto de que los órganos de la República Popular aplican el principio del centralismo democrático. Y ahí se salta el artículo 57, que dice lo siguiente: la Asamblea Popular de la República Popular China es el órgano supremo del poder del Estado. Su cuerpo permanente es el comité, su cuerpo permanente, que es la realidad, es el comité permanente de la Asamblea Popular. Y se reúne cada 5 años a partir de quiere decir que el Congreso, hasta que se renueva cada 5 años, el Congreso solamente se sesiona una vez al año, el periodo ordinario, aunque la Constitución establece que pueda hacer en cualquier otro momento o que pueda posponer sobre lo que toca en los siguientes 5 años. Es el Comité Permanente de la Asamblea Popular el que hace la labor legislativa de todos los gobiernos. Bueno, aquí la expresión de cómo está la Asamblea ya lo dijo la que se dio al principio de la línea, mencionó cómo se establece. El órgano permanente, yo tengo algunos datos que varían, pero cuando se estableció la Constitución, cuando se hizo el Congreso anterior, el último Congreso que fue en 2012, ahí había 161 miembros del Comité Permanente, hay un presidente y varios vicepresidentes del Comité Permanente. Los diputados son cerca de 3.000, son 2.900 y tanto fue en 2013 y no se redujo por razones naturales, hubieron algunos de ellos. Ahora, lo importante es que quien preside la Asamblea Popular actualmente y quien los han presidido, y creo que ahí puse los datos de las presidencias, ahí están los congresos, los 12 congresos para 2013 de la Asamblea Popular Nacional. Y ahí están los distintos presidentes de su comité permanente. Todos ellos fueron miembros en su momento del Buró Político y del Comité Permanente del Buró Político de la República Popular China. Y el presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino también es un alto dirigente
que ha estado en el Comité del Pueblo Político. En un momento dado, por ejemplo, en la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, Interior estuvo en el presidente. ¿Por qué llamo la atención a eso? Simplemente porque la estructura del poder de China está hecha de cierta manera como se sintetiza en el cuadro que tengo en mi espalda. El secretario general del Partido Comunista de China es el presidente de la República, el jefe de Estado. En esta ocasión, el segundo, en la jerarquía es el primer ministro, pero no siempre es así. A veces el tercero en la jerarquía. El tercero en la jerarquía nacional del Partido Comunista es el presidente del Comité Permanente de la Ciudad Popular, y el cuarto es el presidente del Comité Nacional de la Ciudad Popular de China. Pues aquí lo que quiero llamar la atención es el dos contrario. Uno, que nominalmente, de acuerdo con la Constitución, el órgano supremo que a través del cual ejerce el poder es la Asamblea Popular Nacional, en la realidad es el Comité Permanente, es el Comité Central del Partido Comunista de China que ejerce el poder. Y ya desde 1982, esa situación es más evidente porque antes de ese año, sobre todo en el 54, es cuando se instituye la Constitución y las instituciones del Consejo de Estado de China, y 2 años después se hace el Congreso del Partido Comunista, se encontraron las formas de que primero se celebrara el Congreso de la Asamblea Popular y luego se celebrara el Partido Comunista. De 82 en adelante ya no se guardan de forma, después de la realidad. Cada fin de año, cada otoño, a partir de 82 hasta 2012, se cierra primero el Congreso, cada 5 años, del Partido Comunista de China, que renueva sus órganos de poder y a sus distintos componentes de autoridad, y es en la primavera siguiente cuando se cierra la Asamblea Popular Nacional. Es muy interesante ver esta historia que bueno, es muy interesante. Ese es un aspecto. El aspecto entre lo formal de la Constitución y el poder real, el real político. Pero otro aspecto, que yo quiero llamar la atención, no quiero caer en lo que muchos comentaristas no chinos dicen, que la Asamblea Popular es un mero aparato formal que nada más aprueba las leyes. Tiene mucho de eso, pero es un estado en donde siempre está habiendo una simbiosis entre el Partido Comunista y la fuerza política del país de China. Y por otra razón, todavía sigue teniendo muchos partidos de Frente Unido. Ahora, ¿qué significa eso? Que gradualmente ha habido un proceso en el cual se quiere romper un principio que antes se enunciaba de la siguiente manera. El Partido Comunista hace la política, el Estado administra la política. Ahora se trata, yo creo que ahí está, a mí como extranjero, ahí está el asunto medular de cómo el proceso de democratización chino va en camino. ¿En qué camino va? En que eventualmente se haga realidad que la Asamblea Popular Nacional se convierte en el órgano supremo, pero es supremo legislativo, no es supremo del Estado total. Todavía sigue vigente, ya por mucho tiempo, el concepto de que yo hice un cargo de la Constitución, el Partido Comunista Chino que dirige y orienta la evolución del partido. Termino con las siguientes conclusiones. La Asamblea Popular Nacional, si bien hasta ahora es un órgano donde realmente se formalizan acuerdos que vienen del partido, sin embargo, trabaja cada vez más a través de ese comité permanente, no del pleno. Trabaja el año en la parte económica del sistema de la reunión, en la Comisión de Estudios Financieros y Económicas, y logra modificar algunas cosas que ya se establecieron, o logra corregir algunos o afinar algunos objetivos del siguiente año. Por ejemplo, el discurso de Li Keqiang del primer ministro de este año, aparte de lo que ya dicho el señor Li, tiene varios elementos muy importantes como unos retos que enfrenta China ahora. Es una desaceleración del rápido crecimiento económico y un problema de la consideración del medio ambiente. Y la otra conclusión que yo tengo es, si bien la Asamblea Popular Nacional es un órgano relativamente relevante para que los pueblos extranjeros busquen con ellos acuerdos, conversaciones, diálogos, no es necesario el mecanismo óptimo para hacerlo. Pero es una buena opción para trabajar. En cambio, la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, que como no lo indica, es meramente
consultiva, enteramente asesora, pues no tiene mayor relevancia que la de que se mantiene el viejo principio por el profesor de la República Popular del Frente Unido. El Frente Unido que es cada vez más simbólico y menos real. Muchas gracias. Bueno, nos informa que el señor Luigi tiene que retirarse, tiene otros compromisos. Le agradecemos muchísimo su presencia en esta mesa. Ha sido un placer que nos comparta sus conocimientos sobre las dos conferencias de China. Muchas gracias, señor Luigi. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Interesantes cifras y temas toca el embajador Aguiar, especialmente de la desaceleración económica en China. La desaceleración económica en China, que será un tema muy relevante en esta APL y también para América Latina y México, porque de eso nos toca un poco. Tal vez China ahora con la desaceleración económica no tenga tanta intención de comprar productos a México, a América Latina, pero de eso pues, estaremos hablando un poquito más adelante de la mesa. Cedo la palabra al embajador Jorge Eduardo Navarrete, quien tiene ahora 15 minutos, por favor. Yo también agradezco a las dos entidades organizadoras de este acto haber tenido la gentileza de invitarme a conversar con ustedes. El embajador Arellano y un servidor, que somos amigos de muchos años, tenemos un acuerdo básico de división de trabajo cuando coincidimos para hablar de temas relacionados con América. Él se refiere a la historia y el pasado y su importancia para entender el presente, y yo suelo referirme al presente y al futuro, de modo que lo que digo tiene mucho menos margen de seguridad. Voy a tratar de que me alcance los 15 minutos para abordar tres temas que se están discutiendo en las actuales sesiones de la Asamblea Popular Nacional y del Comité Consultivo, del Consejo Consultivo. La primera tiene que ver con lo que en China se llama la nueva normalidad, en términos de un crecimiento económico menos veloz que en los años pasados. ¿Qué significa esto para China y para la economía mundial? Quisiera también aludir a un segundo tópico, muy en el centro de los debates, la campaña contra la corrupción que lleva adelante de manera muy personalizada el presidente Xi Jinping, y es una de las banderas de su gobierno. Y finalmente, algunas cuestiones relacionadas con los problemas de deterioro ambiental, principalmente de contaminación atmosférica en las grandes ciudades de China, que están alcanzando proporciones realmente preocupantes. Desde días antes de que se inicie la Asamblea General, se empieza a divulgar en la prensa, en los medios de información chinos y extranjeros, muchos elementos de lo que se va a presentar y discutir ahí. Estuve viendo algunos artículos en China Daily, algunos despachos de Xinhua y las páginas web de la propia Asamblea Popular Nacional y del Diario del Pueblo. Desde luego no en sus ediciones en chino, sino sus ediciones en inglés o en castellano. Proclama el presidente Xi Jinping que el desarrollo económico de China ha entrado a una nueva normalidad. Y con eso alude a un fenómeno que se advierte también en otras economías avanzadas y en otras economías emergentes. Una situación de crecimiento económico claramente inferior en su ritmo al promedio que se observó antes de la gran recesión, es decir, entre 2003 y 2007,
se asocian, además del crecimiento más moderado, otros tres elementos: presiones inflacionarias muy bajas o incluso riesgo de deflación, políticas monetarias expansivas con tasas de interés cercanas a cero y en ocasiones, como ya está ocurriendo en algunas partes de Europa, tasas de interés negativas y niveles de desempleo que, aunque se han reducido, siguen estando por encima de los promedios que históricamente cada país asocia al empleo pleno. Yo quisiera armarles con cifras, pero quizá un solo ejemplo. En Estados Unidos, la otra gran economía mundial, la otra gran economía nacional en el mundo, su nueva normalidad significa un crecimiento de alrededor de 3% frente a tasas de 4 o 4,5% antes de la crisis. Significa una inflación por debajo del objetivo de la Junta de la Reserva Federal de 2% y una desocupación algo superior a 5%, bastante por encima de la noción del empleo pleno que en Estados Unidos se asocia con una tasa de desocupación del orden de 3%. ¿Cuáles serían las cifras comparables de China? En China, el crecimiento económico esperado para este año, como nos dijo el señor Berlín, es de alrededor de 7%, muy inferior, desde luego, al 7,7% de los primeros años de este decenio y muy inferior a los promedios de 10% o más observados en decenios anteriores. Una inflación de orden del 3%. En China hay también un riesgo deflacionario y hay una clara intención política de evitarlo. Y un desempleo probablemente de orden del 5%, que es en buena medida un desempleo prisional en una sociedad en la que los trabajadores temporales, que cambian en ocasiones varias veces de empleo al año en diversas regiones del país, en el que el desempleo prisional es relativamente alto. Pero también en sus informes a la Asamblea, el presidente y el primer ministro apuntaron a algunos focos rojos. Hay quien ha hecho notar, sobre todo el presidente, que la tasa oficial anunciada para 2014 fue 7,4%. El objetivo para este año era 7,5%. Entonces alguien dice que por primera vez en mucho tiempo no se consiguió el objetivo anunciado. A mi juicio, 7,4% corresponde casi exactamente al concepto de alrededor de 7,5%. Pero en fin, se está haciendo ese señalamiento. Pero lo importante es si este nuevo nivel, alrededor del 7%, será el nuevo límite inferior o el nuevo piso, como dicen los que hablan Spanish, del crecimiento chino. Antes se pensaba que ese límite inferior estaba entre 9 y 10%. Ahora se sabe que va a estar alrededor de 7%. Y lo importante va a ser ver si en efecto se establece como límite inferior. Un segundo elemento de prevención es la contracción que actualmente sufre el inmenso sector manufacturero de la economía china. China
tiene estadísticas muy oportunas. Algún legislador americano una vez hizo la broma de que las cifras del comportamiento de la economía en el tercer trimestre del año en China se conocen antes de que acabe el tercer trimestre del año. Creo que es un poco exagerado, pero ciertamente ya hay información sobre la desaceleración de la producción industrial en enero y febrero de 2015. Y China, donde también se miden las expectativas económicas, el famoso índice de expectativas de los gerentes de compras de las empresas, son índices que están apuntando a la baja en los primeros meses del año. Hay un riesgo deflacionario, como ya dije, en enero los precios al consumidor aumentaron a una tasa anual de menos de 1%, 0.8%. Inflaciones tan bajas no siempre son buenas, pueden presentar problemas bastante más económicos. Y el elemento más a largo plazo es la reorientación de la política de Estado. Desde hace un par de años, por lo menos, con la administración actual, China desea sustituir los motores del crecimiento económico rápido de los sexenios anteriores, que fueron, por un lado, la exportación masiva de manufactura de tecnología estacionaria y, por otro lado, la captura de volúmenes muy importantes de inversión extranjera por otros motores de crecimiento más propios de la economía china: el fomento del mercado interno y del consumo interno y el crecimiento de la inversión dirigida no fundamentalmente a los mercados externos, sino a la atención de la demanda interna. Es posible que esta reorientación, que va a tomar varios años, produzca también algún desajuste en el ritmo de crecimiento y en la marcha general de la economía. Pero el gobierno chino está atento y está manteniendo lo que en Occidente se llamaría una política anticíclica muy oportuna. En noviembre y luego en febrero hubo dos reducciones sucesivas de las tasas de interés que orientan el mercado. La tasa activa que se aplica a los créditos se redujo en dos ocasiones en 25 puntos básicos y ahora tiene un nivel de 2.25%, mientras que la tasa, perdón, esta mencioné la tasa pasiva que se paga por los depósitos, 2.25%. Del otro lado, la tasa activa que se cobra sobre los créditos se redujo también en dos ocasiones, noviembre y febrero, en 25 puntos básicos cada vez, y su nivel actual es 5.35%. Son tasas de interés relativamente altas en el contexto internacional, pero particularmente adecuadas para actuar como elementos estabilizadores, como elementos anticíclicos en China. Y también se acude a la política fiscal. El año en curso 2015, el déficit público en China llegará a 2.3 puntos del Producto Interno Bruto, es decir, alrededor de medio punto más que el calculado para 2014. Claramente se está acudiendo al gasto publicitario como estímulo a la actividad económica. Se acerca una nueva normalidad de crecimiento más bajo, pero se sabe
10 millones de empleos al año, por lo menos. Y ese ritmo de crecimiento del empleo se asocia a tasas de crecimiento del orden del 7%, pero no muy inferiores a eso. Como ya me dijeron que me quedan 30 segundos, diré que los dos temas que ya les voy a comentar son el de contaminación ambiental, por un lado, y el problema de la campaña contra la corrupción. Si después del diálogo hay tiempo de tocar esos temas, si hay interés, quizá los podamos mencionar. Muchas gracias. Gracias al embajador Eduardo Navarrete. Recordamos que al final de las ponencias vamos a tener una serie de diálogos, una serie de preguntas y respuestas. Yo sé que hay muchos estudiantes de economía y de relaciones internacionales por aquí. Creo que el tema será muy interesante para ustedes. Bueno, ahora cedo a la doctora Enrique Luce Pitas, que tiene también 15 minutos. Adelante. Muchas gracias de nuevo por la asistencia, muy agradecido con los ponentes y colegas. Miren, esta división del trabajo, por suerte, yo también me voy a resaltar varias de los primeros apartados que tenía planteado, siendo el último. 4 temas, un grupo de antecedentes que prácticamente no van a saltar, un par de temas que han salido, que han sido señalados recientemente en estos días, hoy a mañana, muchos debates, discusión en la Asamblea Popular Nacional y en esta conferencia consultiva política, y un grupo de implicaciones y un grupo de reflexiones sobre la relación China-México en la actualidad. No, yo diría que esto fue analizado con detalle por quienes me antecedieron. Yo solo destacaría que llama la atención que dentro de estas reuniones de la Asamblea Popular Nacional hay un grupo de muy interesantes discusiones con cada una de las provincias, ¿no? Y ahí hay particularidades locales, territoriales, regionales que vale la pena revisar con el órgano legislativo. Estos temas, creo que de la conferencia consultiva los dejo de lado. Me parece que es importante, como veremos en un momento, recordar el contexto de esta reunión anual y estas reuniones anuales que terminan dentro de un par de días, entonces donde todavía no hay resultados definitivos. Me parece que es muy importante recordar esta tercera plenaria del Comité Central del Partido Comunista Chino de finales del 2013. Yo les recuerdo, acá vale la pena plantear claramente estas adherencias, 15 áreas de reformas en 6 ámbitos económicos, con más de 300 medidas específicas. A los que nos interesan estos temas, vale la pena ver cada una de estas medidas y sus implicaciones que pudieran tener en otros países, ¿no? Un tema relevante es, sin lugar a dudas, la implementación de nuevos mecanismos de mercado, toda una discusión, debate, como históricamente el mercado jugaba una función básica y hoy en día decisiva. Y destacaría también una discusión de por lo menos hace una década de cambios estructurales en términos de la urbanización, hacia una reorientación del aparato productivo hacia el mercado interno, una creciente terciarización de la economía y, se señala acá, y lo veremos en un momento, severas penalizaciones en términos de aquellas instituciones, individuos, a todos los niveles que no cumplan con las exigencias legales planteadas. Desde esa perspectiva, a mí me parece, haciendo una lectura de lo que ha salido en los últimos días vinculado a la Asamblea Popular Nacional, temas que a mí me llamarían la atención, claramente el tema del liderazgo del Partido Comunista Chino, hoy, mañana y pasado mañana. Hay temas que llaman la atención, es decir, para algunos analistas
el tema de la campaña anticorrupción, un tema con el cual la actual administración iniciaba, claramente ha sido un tema que no solo inició, sino que se ha profundizado en forma muy significativa, y esto también aparece en la actual asamblea. Ya habló Jorge Eduardo de esta nueva normalidad, lo dejo entonces de lado. Interesante también un debate en la conferencia consultiva política que señala este concepto sobre la democracia socialista consultiva y qué implicaciones tendría esto, ¿no? Yo diría, desde mi perspectiva, me parece que hay una clara, manejaría este concepto de una continuidad con reforma, ¿no? Es decir, lo que hoy en día estamos viendo en las noticias tiene por lo menos antecedentes en los últimos 2 o 3 años en torno a de nuevo este alto grado de pragmatismo, continuar y profundizar las reformas estructurales que estoy indicando. Tal vez nuevo y relevante es la creciente presencia institucional de China en foros internacionales de las Naciones Unidas, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional. Vivimos en noviembre la muy nueva y propositiva participación de China en la PEC bajo el liderazgo chino, entre otras cosas. Claramente también en términos de continuidad con reformas y relevante para lo que terminaré es una mayor presencia de China con financiamiento y OFI, se refiere a la salida de flujos de inversión extranjero que afectarán buena parte de América Latina. Un grupo de retos que se plantean en estas discusiones internacionales. A mí yo destacaría un tema que todavía en México y en América Latina creo que no hemos comprendido en su dimensión y que es relevante ante expectativas que se han levantado de masivas inversiones chinas en el ámbito energético de México. Yo destacaría esta nueva relación entre Rusia y China, ¿no? Estuvo hasta hace poco gente de la embajada rusa en China antes de este pacto. China está esperando que en 2 o 3 años pueda surtirse entre el 20 y el 25% de su energía, ojo, Rusia, ojo, con ductos, con tecnología, con financiamiento chino, ¿no? Eso, podrán imaginarse, eleva la relación entre los dos países y la inversión que China va a realizar a una relación incomparablemente superior a la posibilidad de poder explotar un par de kilómetros cuadrados en el Golfo, que está además muy lejos de China, etcétera, etcétera. Hay un grupo de temas domésticos también, porque Eduardo ya hablaba sobre el tema de empleo, salario, los efectos que va a tener esta nueva normalidad. Termino simplemente señalando un par de aspectos que me parece que deberían ser relevantes en cuanto a esta nueva normalidad china y efectos en la relación de México con China. Y lo recuerdo, en los últimos 2 años se han hecho enormes esfuerzos institucionales, 4 encuentros entre los dos mandatarios, cantidad de grupos de alto nivel empresarial, de inversión, se encontraron en 2014 la binacional, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, los resultados al día de hoy han sido ínfimos, ¿no? Yo les recuerdo, según las estadísticas mexicanas, las exportaciones mexicanas a China, único país de los principales 10 socios comerciales de México, las exportaciones mexicanas a China, según Banco de México, cayeron al 7.6%, ¿no? Con eso la relación importación-exportación desde China aumentó a niveles superiores de 11 a 1. Entonces, en el ámbito comercial no ha habido avances importantes y ha sido incluso mucho más limitado en el ámbito de la inversión.
Pero recuerdo, en el ámbito de la inversión, los dos mandatarios destacaron que la inversión china en México iba a ser el tema en el que se iba a concentrar la relación. Pues al día de hoy, en 2 años de esfuerzos, no ha habido una sola inversión relevante china en México. Pero acá no hay ni buenos ni malos, sino que una relación que en términos de sus propias propuestas no está funcionando. La IRB china representa menos del 0.1% de la IRB que México ha recibido acumulada en los últimos años, ¿no? ¿Por qué no invierte China en México? En fin, acá hay un grupo de temas que valdría la pena analizar, y particularmente ante los cambios estructurales que China viene realizando en los últimos años. Yo destacaría sobre todo las enormes debilidades institucionales en México. No encuentro una contraparte en el legislativo, en el ejecutivo, en México, interesada en trabajar día a día con China y que comprenda estos cambios que estamos presentando y discutiendo, ¿no? Acá hay temas diversos de Dragon Mar a trenes rápidos. Ojo, hay un proyecto importante de los cuales pocos se han enterado, que es una hidroeléctrica que acaba de ganar una empresa china, una conversión con empresas mexicanas, que también puede tener serios problemas. Es decir, nos encontramos ante movimientos sociales, étnicos, políticos, que no ha parecido a lo que vivimos en Dragon Mar, y no vaya a ser que de nuevo un proyecto vuelva a cuestionar la relación entre los dos países. Esto termino con ello. El concepto de esta continuidad con reforma me parece interesante, de lo que está sucediendo en China. Me parece que México está viviendo serios problemas institucionales para hacer frente, acercarse a China en el corto, mediano y largo plazo, y me parece que México tiene una enorme oportunidad si hace frente, mejora, profundiza las instituciones que existen en México, y con 2 o 3 aspectos, y con eso estoy terminando, ¿no? Es decir, se requiere una mucha mayor preparación para entender las características chinas de China, ¿no? Requieren grupos que trabajen todos los días sobre China, no solo cuando llegue una delegación X, Y, Z y digan de qué se habló, quién se acuerda, etcétera, etcétera, ¿no? Se requiere darle seguimiento a las inversiones chinas que ya están en México, ¿no? Nos encanta traer nueva inversión, pues sí, pero lo que sucede es que el departamento de Huawei que se dedicaba a América del Norte ya se fue de México, ¿no? Entonces, ya se fue de México a Panamá, se nos viene anticipando hace un año, y lo hizo, ¿no? Entonces, claro, nos encanta decir mañana vamos a traer, etcétera, porque nos está yendo lo poco que hemos logrado atraer, ¿no? Tenemos en puertas en muy breve una cumbre empresarial de América Latina y China que se va a realizar en octubre en Jalisco. Es una enorme oportunidad. Híjoles, pues nos dicen nuestros funcionarios, nos recortaron el presupuesto, las contrapartes chinas no nos responden, etcétera, etcétera, etcétera. No puede ser que perdamos estas oportunidades. Requerimos grupos de trabajo y, ojo, desconcentrar la relación México-China desde una perspectiva mexicana de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En los últimos 2 años, Luis Videgaray ha concentrado esta relación por diversas razones y no ha funcionado. Requieren de participar otras instituciones del Ejecutivo y también empresarios y académicos. Muchas gracias. Pues bueno, viene una parte muy interesante de nuestro evento el día de hoy, que es el diálogo que queremos que tengan ustedes con estos especialistas que pocas oportunidades hay de tenerlos reunidos a ellos. Aprovechen, por favor, y si quieren plantear sus preguntas, adelante. Sí, adelante. Bueno, ¿se oye? No,
¿Sí? Félix Zurita, residente en China hace muchos años últimamente. A mí me gusta mucho tomar la parte esta histórica para tratar de que entendamos algo que hay veces los chinos dicen chungo jampusa, que al ser tan complicado ni siquiera ellos se preocupan. Sí, referente a lo que decía el doctor Dussel, yo hace años insisto la falta de uso de gente con cierta experiencia en China por parte de los organismos gubernamentales. Revisando las biografías de Chen Zhenjiang, el presidente de la APN que estuvo en un momento dado en Corea y estudió economía también, por lo cual tiene que ver mucho con todas estas medidas que hacen mucha falta en México contra la corrupción. Yo creo que la falta, digamos, de visión, hace años hablábamos también de Chinet, que era más importante el turismo y habría que utilizar cuál es la forma de turismo chino. Yo hace años escribí algo que está en un boletín electrónico en Cuba sobre cómo podemos hacer un turismo si no conocemos realmente los usos y costumbres de ese turismo, que al ser nuevo y ser nuevos ricos, al mismo tiempo puede tener algunas demandas un poco exóticas, pero no van a dejar su forma de ser. Y creo que lo fundamental de todo esto es de que la gente se vaya acercando un poco, quizás inclusive ya es muy fácil aprender chino hoy en día en internet, porque ellos tienen gente muy capaz. Es decir, el canciller estudió en Japón, por eso la controversia Japón-China como que se puede ver. La hija del canciller y la hija del presidente están estudiando en Estados Unidos, lo cual tiene que decir que hay una forma más fácil de acercarse, y siendo los chinos realmente patrióticos, yo espero que no sean como nuestros dirigentes, que habiendo ido a estudiar a Estados Unidos parece ser que, como decía el ministro de Estado Lenzin en 1925, toman las decisiones en favor de los. Yo sé lo que debería ser un llamado tanto a la gente joven de que se acerque para poder diseminar esa expertise, ese conocimiento, que creo que es lo fundamental. Gracias. Bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Por favor. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo. A mí me gustaría hacerle una pregunta al embajador José Eduardo Navarrete con relación a la situación ambiental. Sobre todo me gustaría saber su opinión sobre las implicaciones sociales que se manifestaron, por ejemplo, con la situación del documental Hombre Redondo, que es, bueno, una cereza de pastel, ¿no? Porque esta situación se ha venido dando desde mucho tiempo, pero ahora hubo mayores implicaciones. Entonces me parece interesante que ya las cuestiones ambientales empiezan a tocar trasfondos sociales, ¿no? Y también, si me permiten, una pregunta para el embajador Eugenio, porque hay algo que no se tocó, que es lo de la situación del aumento del presupuesto occidental, del 10%, que desde mi particular punto de vista tiene que ver con esta situación de la corrupción. Es decir, se le tiene que aumentar el presupuesto a los militares porque no se les puede castigar de la misma manera que los del partido o los del gobierno. Esa es mi hipótesis, pero me gustaría saber su opinión al respecto. Bueno, vamos a recoger varias preguntas y las preguntas de las dos. Adelante, por favor. ¿Se puede presentar en su actual represento? ¿Qué oye? ¿Se escucha? Como yo no escucho. El asunto es, los su nombre, bueno, mi nombre es Humberto Sánchez Lucas, José Humberto Sánchez. Y estudié agronomía, especialidad de economía agrícola. Y soy abogado y bibliotecario de carrera, plana. O sea, son tres. Pero lo que quiero saber es, con respecto a la agronomía, ¿cuál es el porcentaje que ustedes hablaban en los 60 en 1.300 millones de chinitos? Y ahorita van a ser como
1.600 millones, ¿o cuántos son? Esa es la población. Pero nosotros quiero saber en su población de graseros internas de cosecha que van de un lugar a otro, ¿cuál es el promedio de esa gente? O sea, ¿cuántos son? El número más o menos. Y el otro sería al año, por cabeza o por familia, en el campesinado, ¿cuál es el costo anual en los 12 meses de su valor de consumo como familia? O sea, ¿por cuánto viven los graseros o los campesinos? En promedio. Con eso usted. Gracias. Muchas gracias. Alado, por favor. Buenas tardes, me llamo Silvia, soy estudiante de Relaciones Internacionales. Mi duda es mirada regionalmente China tiene a un monstruo que está creciendo económicamente a un grado muy alto, India. Mi pregunta es, en esta idea de que en el Plan Nacional de Desarrollo México se planteó diversificar el mercado y entrar al mercado asiático, ¿cuál para México representaría una mayor oportunidad? O sea, tanto en cuestiones de con cuál de estas dos naciones podrían tener inversiones en México y con cuáles podríamos tener mayores beneficios como país. Gracias. Tenemos un par de preguntas más, por favor. Y después, José, sí. Buenas tardes, soy aquí, estamos del Festival de China de Frontera. Mi pregunta es, que sabemos que desde 2013 ya no estamos corriendo, hemos mostrado como las de acercamiento de la nación de México, pero como a nivel de implementación se encuentran bastantes dificultades. Los casos más recientes son el plan y también el proyecto de rápido implementado. Mi pregunta es, ¿cuáles son las acciones que pueden aprender a las China de fracaso de estos proyectos? Y también, ¿cuáles son las causas verdaderas o cuáles son las causas que crean ustedes de los fracasos de estos proyectos, de las inversiones chinas en México? Si quiero decir, también de nosotros en Panamá y también de nosotros en la universidad. Y por acá, uno más, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Emanuel Maroli, estudiante de la Facultad de Economía. Yo tengo dos preguntas. Mencionaron que uno de los puntos importantes para la política económica de China en estos años será el gasto deficitario. Y yo como economista creo que un punto importante es la manera en que se va a financiar este gasto deficitario. Es algo que no se ha mencionado y que desconozco. Y la otra pregunta es que si la corrupción se ve en China como un problema económico, como un obstáculo al crecimiento económico o como un problema social. ¿En qué sentido se toma ya? Y si eso puede verse como un espejo en México, porque en México vemos la corrupción como un obstáculo para todos. Entonces, no sé allá qué concepción tengan ellos. Muchas gracias. Y por último, por favor, aquí enfrente. Porque no nos dará tiempo de responder más preguntas. Felicitaciones al doctor José Pérez por organizar un evento de esta naturaleza que nos pone tanto al día de la complejidad del proceso de transformación de China, que no somos mexicanos y estamos interesados más bien en un enfoque latinoamericano. Estamos muy impresionados por el proceso de transformación de China a partir de la transformación del campo. Y evidentemente el campo latinoamericano porque está lleno de problemas en los momentos actuales y sería conveniente que tuviéramos algún enfoque respecto a este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Primero vamos a comenzar con los ponentes. En primer lugar, hablemos un poquito, si se puede, sobre el comentario anterior sobre el turismo. ¿Estamos preparados? ¿Qué pasa con el turismo? Necesitamos adaptarnos la forma china, si alguien tiene un comentario al respecto, por favor. Bueno, también para la
Voy a tratar de referirme a algunas de las cuestiones que se me plantearon directamente, y también a algunas otras que creo que son de interés general y trataré de hacerlo muy brevemente. El problema de interpretación y análisis de la campaña anticorrupción en China es bastante complejo y hay que tener en cuenta muchos elementos. Si se atiende a la prioridad política que el gobierno chino y particularmente el presidente de la República Popular le otorga al tema, habría que llegar a la conclusión de que es un tema de importancia crucial y que se tiene la impresión de que si no se le trata, si no se le ataca debidamente, puede convertirse en un problema político mayor. Ha llegado a decirse que puede convertirse en un problema que comprometa la estabilidad o la continuidad del régimen político chino. La información de que yo dispongo me impide saber con precisión si esta hipótesis es correcta, pero ciertamente el hecho de que tenga esta prioridad inicial me parece prueba prima facie de que en efecto debe ser un problema amplio, generalizado y grave, y por eso se trata de hacerle frente. El eslogan en China es que la campaña contra la corrupción se orienta tanto contra las moscas como contra los tigres, entendiendo que las primeras representan los millares o centenares de millares de casos de pequeña corrupción administrativa y los segundos los problemas verdaderamente de fondo en que se implica a autoridades importantes del gobierno o del partido. Ha habido muchas cifras al respecto. Yo quería hablar de esto en mi exposición, pero por ejemplo, en algunas de las crónicas publicadas alrededor de los debates de la Asamblea, se dice que es del orden de 200,000 los casos de corrupción puntual, las moscas que han caído durante la campaña. Y de varias docenas, el número de tigres, incluyendo antiguos miembros del buró político del Comité Central del partido, altos funcionarios del partido de diversas provincias, ciudades o regiones autónomas, gobernadores y vicegobernadores de provincias, mandos militares retirados, ministros y exministros, entre otras figuras prominentes. Es una campaña que va en serio, a juzgar por ese tipo de informaciones. Pero hay dos cuestiones pendientes al analizar estas cosas, sobre todo cuando el análisis se hace desde fuera. La primera es si fue posible que la corrupción o que las prácticas administrativas inadecuadas llegaran a generalizarse en tal manera de dar lugar a necesitar una respuesta de esta magnitud. Creo que en otros países en donde padecemos problemas de corrupción administrativa, nos felicitamos de que haya lugares en donde el problema está tratando de abordarse y de responderse de manera importante. Pero el segundo elemento, que es más difícil de manejar, es en qué medida la campaña de corrupción es también un instrumento de fortalecimiento político del grupo que actualmente está en el poder en
China. Creo que es una frontera muy difícil de trazar y de ver con claridad. Sin duda, si se lee la lista de ministros, altos funcionarios que están entre los tigres caídos, pues habría elementos para suponer que buen número de ellos no corresponden precisamente al grupo con el que suele identificarse al presidente Xi. Pero creo que en este momento lo importante es el hecho de que la campaña como tal se esté produciendo. Y el otro tema que me referiré rápidamente también es el de contaminación atmosférica. Contaminación atmosférica es ahora un problema central en muchas de las grandes zonas urbanas de China, sobre todo en el invierno, en que se ve complicado por las emisiones derivadas de la calefacción doméstica en buena medida. Es un problema que, como ocurre en muchos otros países, la autoridad ha tratado de ocultar o de no plantear no reconocer en su verdadera dimensión. Por eso se ha dicho en la prensa occidental que este documental, Bajo la cúpula, Under the Dome, fue retirado de las redes sociales donde estaba circulando y reproduciéndose millones de veces. Creo que hay una cierta ambivalencia. Entiendo que se reconoce lo grave del problema, que hay momentos en que se aplican medidas muy drásticas. Por ejemplo, durante la cumbre de APEC hubo cierres masivos de instalaciones productivas en los alrededores de Pekín y se retiraron de la circulación proporciones importantes del parque vehicular para procurar que en los días de la cumbre el aire fuese razonablemente respirable. Pero eso no se puede hacer todo el tiempo. Lo que China está haciendo es tratar de reducir las emisiones no solo de gases de efecto invernadero, sino también las emisiones de óxidos de azufre, de óxidos de nitrógeno, otros contaminantes atmosféricos, por la vía que parece la más razonable a mediano y largo plazo, buscando una mezcla de energéticos menos contaminantes. Y por eso el objetivo nacional está planteado en términos de reducción de las emisiones de carbono por la vía de una mayor eficiencia en el uso de la energía, no por otras vías quizá más directas, pero de mayor costo económico. Creo que las autoridades chinas terminarán por darse cuenta que hay una contradicción entre mantener políticas claras en materia de cambio climático y de combate a la contaminación y de al mismo tiempo tratar de suprimir la circulación de información al respecto. Una de las cuestiones que permite combatir problemas de esta naturaleza es una opinión pública bien informada. Y en ese sentido, la circulación de documentales como Under the Dome, que yo pude ver en Facebook, creo que es ayuda. La denuncia en ocasiones ayuda y a veces ayuda mucho. Y también en casos de corrupción. Gracias. Así como en la parte formal de los órganos del Estado hay una contradicción entre la realidad y la norma, cuando se dice que se puede definir brevemente, recordando aquel principio que decía que de que el partido hace la política y el Estado administra la política. En las Fuerzas Armadas de China,
comúnmente llamado Ejército Popular de Liberación, porque son fuerzas armadas, incluye todas las armas armadas. Hay otro principio que es también muy delicado y que está tratando los gobiernos chinos han tratado de abordar en los últimos años, y es el hecho contundente de que las fuerzas armadas de China son para proteger al partido menos que para proteger al gobierno. Hay después una lucha muy difícil, porque acuérdense del origen de las fuerzas armadas chinas, son fuerzas revolucionarias, son el brazo armado del partido. Entonces, el proceso de cómo llevar a una institucionalización del Ejército Popular de Liberación, de manera que se convierta de un brazo armado del partido en un brazo armado del Estado, va también de la mano con el proceso de convertir la institucionalización en la cual órganos como la Asamblea Popular, que es el máximo órgano legislativo, tenga también funciones reales de modular, no solo de administrar, es más, ni siquiera administra el Consejo de Estado. La Asamblea Popular siempre da su opinión y la reuniones que tiene son muy pocas. Los congresos son realmente simbólicos, son para que las unidades que tienen el fondo de unidades nacionales saliendo comunicativos, autóctonos, etc. Pero la política realmente se discute, entonces es un tema muy delicado para más. De ahí que cuando se está hablando de una moderación del crecimiento chino para este año, también una moderación, la tasa de crecimiento del gasto público no sé, si más no recuerdo la cifra que dio el periodo de Wikichia, es de alrededor del 8%, el presupuesto de defensa es más del 8%. Y ahí hay un elemento muy importante porque las fuerzas armadas no solo son los que están en el uniforme de distintas armas del Ejército Popular, sino también la Policía Popular Armada. Es decir, es una respuesta tanto a problemas que se puedan plantear de retos externos a la seguridad, como fundamentalmente retos internos a la seguridad. Ahora, en la cuestión de la agronomía del sector primario, yo no trabajo mucho en el papel muy cerca de las personas que están trabajando constantemente en la medicina de datos. Datos nada más numéricos. Primero, la población de China es de 1.300 millones de habitantes, ligeramente arriba de 1.300, ligeramente. El año pasado, por primera vez, el porcentaje de la población que vivía en el sector urbano superó a la rural por un punto, 51,49. Quiere decir que en términos gruesos, la población clasificada como rural está en el orden de los 750 millones de habitantes, alrededor de lo que está el grueso. Ahora, en el campo, en el mundo rural, la definición que se hace en Chile de acuerdo con el permiso de residencia que todavía no se deroga. Pero en el campo hay un movimiento muy importante en los últimos años desde la fuerza de trabajo que cultiva la tierra, se movió a las industrias rurales que crecieron muy rápidamente. Tan rápidamente que se disminuyó sensiblemente la población que trabaja directamente en la tierra sin que disminuyera la producción básica de alimentos. Chile está importando alimentos complementarios, alimentos de una mejoría de la dieta. Por ejemplo, es un importador de soya, porque lucha para muchos fines. Y sigue manteniendo una producción muy importante de granos básicos. Pero el otro fenómeno que complementa esto, la expulsión de la excelente de mano de obra del campo a otros lados, pues estos son los trabajadores migrantes. Por primera vez en el anual estadístico de la República Popular China de 2013 que para esto 2012, se da la cifra de cuántos trabajadores migrantes hay, y más no recuerdo yo, es alrededor de 270 millones de personas, que es una barbaridad. No es que estén en labores agrícolas, no son los que van a realizar cosechas de caña, que están trabajando en industria, van de una provincia a otra, como en la rural, en la construcción, en el sector de infraestructura, incluso en la manufactura. Eso tuvo varios elementos positivos. Primero, una válvula de cruzar. En lugar de expulsar a China población hacia el resto del mundo, que se le haga sacar hacia todo el mundo, la absorbió.
y la puso en esta situación rotativa. De manera que el sector agropecuario primario, digamos, no solo agropecuario, primario, forestal, ganadero, sigue un crecimiento sólido, pero tuvo que expulsar mano de obra. Y expulsó a la manera de trabajadores migrantes, uno, y a la manera de trabajadores rurales de industria rurales. Estaban por todo el país. ¿Y qué es más difícil de la época de Mao, cuando se dio mover industrias al interior del país, o en el medio del conflicto con el soviético? Yo quisiera mencionar más rápidamente el tema del déficit fiscal de China. Perdón, a ver, una pregunta, nada más de población. ¿El 750 son campesinos o 650? Está clasificado como población rural. Rural. Y por eso expliqué antes, porque es el permiso de residencia que tiene. Está bien. El 750 por 2 son 1.500 millones. Bueno, y si es 650, ¿qué mal da? 49%, ¿qué mal da? 650. Piensen que son más matemáticos. La población china es arriba ligeramente arriba de 1.300 millones. Bueno, entonces, volviendo al déficit fiscal de China, el financiamiento, para empezar, la deuda pública total de China es muy baja, como porcentaje tanto de su gasto total público como el otro porcentaje de los ingresos. No tiene problemas de financiamiento que se gana a corto plazo, porque además, hasta ahorita tiene un superávit que cuenta con la balanza de pago muy importante. Por eso China tiene acumula la mayor volumen de divisas internacionales como reserva de ellos, incluso excesivas, hasta llegar a ser billones de dólares, 3 billones de dólares. El financiamiento es relativamente fácil. Lo que está preocupado es cuando el gasto público, sobre todo la inversión pública, se dispara en las provincias, porque es interesado para simplificar. Es una preocupante para la sociedad de China y de un déficit global que están usando, como los psicólogos hablaban, a desestimular la economía y no caer en una deflación de la misma. Y por último, en cuanto a por último, la relación es muy difícil decir si para México es mejor fijar su estrategia de economía, de fomento económico por el exterior en Asia, fijarla más en China o en la India, no se puede decir esto. Lo que sí puede señalar es que uno, la India es una economía que crece muy rápidamente, menos que la China, y sobre todo con carácter más cerrado. El volumen de comercio y el volumen de transacciones financieras de la India o del resto del mundo es muy reducido en comparación con el de China. Aunque hay inversiones indias en México, en las locales, pero yo no lo podría decir que es de una a la otra. Yo siempre trataría de recoger lo que dice el si las instituciones mexicanas no terminan de hablar y de trabajar en serio. Y nada sirve poder por México, de este cuando va, y no hacen su trabajo cotidiano. Yo voy con eso. Sí, entonces, yo diría desde una perspectiva china estamos ante reformas con continuidad, ¿no? Es decir, no hay enormes sorpresas con respecto a lo que se está discutiendo en estos días. Ojo, hay aristas, aspectos, profundizaciones, eliminaciones de ciertos temas, ¿no? Algunos hablan de la crisis del crecimiento, del crecimiento económico de China al 7% anual, ¿no? Algunos dirían, pues cómo andan otros países de su tamaño y menor tamaño. Si China realmente logra en los próximos años un crecimiento entre el 7 y el 8%, va a ser realmente, me parece que bastante único
en la historia de las últimas décadas, sino es que el signo el tamaño de esta economía, o retos no les faltan, ¿no? Y un tema importante para América Latina y México, China, señalaban en estos días, en muy breve, en 1 o 2 años, empezará a exportar más capital del que recibe. Es decir, China va a seguir siendo un enorme receptor de inversión extranjera directa y al mismo tiempo, en 2014 van a ser más de 110 mil millones de dólares que China está exportando en capital en múltiples países, de nuevo con México o sin México. 2 o 3 temas adicionales sobre el tema de México, China, India. Hay un documento interesante del Woodrow Wilson Center, no recuerdo quién lo había preguntado, pero pudiera darle la diferencia, cómo diferentes países latinoamericanos están lidiando, Argentina, Brasil, Perú, incluyendo México, con cómo están lidiando de forma diferente en términos comerciales y de inversión con estos 2 países, ¿no? Lecciones de la relación México-China para empresas, y entiendo bien sobre todo chinas, pero también mexicanas. Yo no puedo dejar de enfatizar la necesidad de prepararse, de invertir en instituciones en el corto, mediano y largo plazo. Las instituciones, ojo, en los 2 países, ¿no?, han sido rebasadas por el crecimiento en el comercio, y aunque sean raquíticas, pero incluso en las raquíticas inversiones, no entendemos las características chinas en China. Ojo, las empresas chinas tampoco entienden las características mexicanas en México, ¿no? Entonces, de nuevo, hay excepciones, etcétera, pero hay que invertir en el MOFCOM, en la Secretaría de Economía, en las embajadas, en el sector educativo, y esto por el momento ha sido muy, muy lento. Entonces, claro, se cometen muchos errores, ¿no? Y si los 2 países han indicado y los 2 mandatarios, que el tema de la inversión china en México va a ser el principal tema, pues le dio el gordo. Y el resultado ha sido 0, ¿no? De nuevo, no ha habido una inversión relevante en los últimos 2 años por parte de China en México, y más allá de trenes rápidos que por cierto no hay una inversión, ¿no? Entonces hay mucho que hacer, esto hay que hacerlo anteayer, y si no se lo ha hecho hoy, pues hay que hacerlo inmediatamente mañana. Mi pregunta sería, ¿qué estamos esperando? Ojo, las 2 partes. Hay una responsabilidad china y hay una responsabilidad mexicana, parece, ¿no? Termino simplemente sobre el tema ahí del sector agrícola, del medio ambiente. Es un tema que además está afectando a América Latina de forma muy significativa. Yo los invito a leer estudios de María Teresa Rodríguez, de Yolanda Trapa, del trabajo que se está haciendo en la red de América Latina y el Caribe sobre China, las experiencias de Brasil, Argentina, en términos de adquisición, de renta, de formatos múltiples que están proponiendo contrapartes chinas, problemas políticos que está generando en nuestros países, ¿no? Y termino simplemente, los invito mucho, están acá las revistas de China Hoy. China Hoy tiene un análisis ahí mensual muy interesante, muy heterogéneo, tanto con analistas chinos como latinoamericanos. Revisemos, se puede revisar en línea, encontrarán posturas bastante diferentes y muy actualizadas sobre muchos de estos temas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a los presentes en esta mesa, es un placer haber compartido la mesa con ustedes. Gracias a todos ustedes por haber asistido al evento, y les recordamos que cuando salgan del auditorio tenemos libros para ustedes, cortesía de la revista China Hoy. Son libros de discursos del presidente Xi Jinping, el presidente actual. Hay revistas de cortesía también para ustedes, así que por favor pueden tomar su libertad. Muchísimas gracias por su asistencia.